Padre de amor, en esta hora, una vez más, nos acercamos a ti, implorando tu presencia. En esta hora, manifiéstate, Señor, a través de tu Espíritu. Solamente soy tu instrumento en tus manos, Señor. Permite que el mensaje que hay en esta mañana sea para mí también, Señor. Así que, Padre, en tu brazo de amor nos entregamos y lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Disculpen, se me olvidó bajar el celular. Muy bien. Bueno, esta mañana vamos a tratar un tema bien importante y vamos a empezar en un capítulo, en un libro y en un versículo bastante leído, que yo sé que todos los que estamos aquí lo conocen, pero vamos allí, vamos al libro de Juan, que fue la lectura bíblica. Libro de Juan, capítulo 1. Muy bien, ya lo tienen todo. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Dice que en el principio era ¿qué? El Verbo, ¿verdad? Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando aquí este versículo? De Jesús, ¿verdad que sí? Obviamente está hablando de Jesús. Lamentablemente hay una denominación por ahí que dice que en la parte donde dice y el Verbo era Dios, esa palabra Dios ahí usa una D minúscula. ¿Ustedes se imaginan qué ofensa es esa? Porque una D minúscula, para referirse a un Dios, es referirse a un Dios cualquiera. Y se está refiriendo aquí a Jesús, ¿verdad? Pero dice aquí que el Verbo era Dios, y obviamente está hablando de Jesús. Dice que esta era, el versículo 2 dice que este era desde el principio con Dios. ¿Por qué estaba él en el principio con Dios? ¿Por qué estaba en el principio con Dios? Porque obviamente era Dios y sigue siendo Dios, ¿verdad? Otra pregunta, entonces, ¿por qué a Jesús se le llama aquí el Verbo de Dios? Acción, ¿verdad? Esa es la definición de la palabra verbo. La palabra verbo significa ¿qué? Es lo que define acción o movimiento, para los que saben gramática, y para los que no saben, pues, para que entiendan, ¿verdad? El verbo significa acción y movimiento. O sea, Jesús es la parte de Dios que toma siempre la acción. Las tres personas de la deidad, cada uno tiene una función en la deidad. Y Jesús, el Hijo, su parte es siempre tomar la acción. Cada vez que había que venir a hacer algo a esta tierra, Jesús era que tomaba siempre la acción, ¿verdad? Ahora, dice el versículo 3 que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que
es hecho, fue hecho. ¿Verdad que dice así? O sea, Jesús entonces obviamente es que nuestro creador. ¿Estamos de acuerdo? Jesús es nuestro creador. Ahora vamos al libro de Génesis. Y vamos al primer versículo de la Biblia. Vamos a leer otro versículo que yo creo que todos lo han leído. Y es un versículo que todo el que empieza a leer la Biblia, aunque no la termine, yo creo que toda la gente siempre han empezado ahí. Aunque lleguen a los primeros versículos, pero por lo menos ese versículo lo han tocado, ¿verdad que sí? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las haz, dice, sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dice aquí el versículo 1 que la tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. O sea, las tinieblas, la oscuridad cubría la tierra. ¿Verdad? Y dice, disculpen que voy a tener que apagar el celular porque está haciendo interferencia aquí. Entonces, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la tierra, ¿verdad? Ahora, cuando Dios se decide a crear, encuentra, dice que estaba todo desordenado. El versículo 3 dice, y dijo Dios, dice, sea la luz, y fue la luz. ¿Verdad que sí? Sea la luz, y fue la luz. Y el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Ok. Entonces, es importante notar aquí que Dios, fíjense que después que Dios crea los árboles, o sea, después que crea la luz, perdón, crea todas las otras cosas, lo pone en orden, ¿verdad? Pero antes de crear los árboles, de crear las plantas, de crear los animales, de crear todo lo que tenía vida, Dios creó la vida, perdón, creó la luz. O sea, ¿por qué Dios no creó los animales, o sea, todo lo que tenía vida primero y después creó la luz? ¿No se han preguntado ustedes esto? ¿Ah? ¿Saben por qué? ¿Ah? Porque la vida sin luz no puede ser. Para existir la vida debe haber luz. Fíjense las plantas, si no le da el sol se mueren, ¿verdad? Nosotros mismos, si nos meten en un calabozo ahí por oscuro, por meses, ¿cómo salimos de ahí? Salimos más fuertes, ¿verdad que sí? No, salimos débiles, ¿verdad? Es decir que en el versículo 31, ahí mismo, capítulo 1, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué? El día sexto. Fue la tarde y la mañana el día sexto. Dice que Dios vio que todo lo que había hecho era, ¿qué? Bueno. Entonces, después Dios creó el séptimo día y descansó. Adán y Eva también. Ese fue el primer sábado que Adán y Eva
celebraron aquí en esta tierra. Ahora bien, en Juan, vamos a ver ahora al libro de Juan, donde empezamos. Y vamos otra vez al capítulo 1. Vamos a la Biblia. Capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria, dice, como del unigénito, ¿qué? Del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos, ¿a qué vino Jesús? Dice, Dios se hizo carne, vino y habitó entre nosotros. ¿Y cuál fue el propósito de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Ah? Exacto, eso es lo que dice. ¿A qué equivale la gloria de Dios aquí? A luz también, ¿verdad? ¿Cómo estaba este planeta cuando Jesús vino? Estaba oscuro. Y Jesús vino a salvar a esta tierra, a redimir a los habitantes de esta tierra del pecado. Lo encontró también de la misma manera, desordenado y vacío. Envuelto en las tinieblas del pecado. Ahora, cuando Jesús estuvo en la cruz dijo una palabra y fue una de las dos últimas palabras. Está en Juan 19:30. Dijo, consumado es. ¿Recuerdan esas palabritas? Dijo, consumado es. Esto equivale a lo que dice en Génesis, y todo lo que había hecho, dice, era bueno. En el plan de redención, Jesús vino a esta tierra a ordenarla. ¿Por qué? Porque estaba ¿qué? Estaba envuelta en las tinieblas del pecado, ¿verdad? Entonces, cuando ya cumplió con todo, aunque todavía el plan de redención no se ha completado, pero aquí en esta tierra sí, de su parte, por eso dijo, consumado es. En el proceso de la redención sucede lo mismo que sucedió en el proceso de la creación. En la creación, Jesús trajo la luz a este mundo, pero el pecado lo desordenó todo, ¿verdad? Y regresó esa luz ¿a qué? A las tinieblas. O sea, regresó esta tierra a las tinieblas. Entonces, la pregunta aquí es, entonces, ¿por qué vino Jesús? Vamos al libro de Lucas. Lucas. Vamos al capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 78 y 79. Dice, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto, el oriente, para dar luz a lo que habían en tiniebla, a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Jesús trajo la luz y disipó las tinieblas. Estas cosas os escribo, dice, en Juan el capítulo 1, para que no estemos yendo para allá y para acá. En Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, Jesús le dice, estas cosas os escribo para qué. Primera de Juan, dice, estas cosas os escribo, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Y el versículo 5 de Primera de Juan 1 dice, y este es el mensaje que oímos de él, que Dios es luz y en él no hay ninguna
tiniebla. Si quieren buscarlo, dice Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Jesús vino a hacer una separación entre la luz y la tiniebla. Lo que quiero que entiendan es que entre la luz es un símbolo de ¿qué? De la vida. Es un símbolo de Jesús, porque Jesús es la vida, ¿verdad? Y las tinieblas ¿es qué? Es símbolo ¿qué? De muerte, símbolo de pecado. Ahora vamos ahí mismo en el mismo libro de Juan, exactamente también, capítulo 1, igual que en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4 y 5, dice, en Él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, más las tinieblas no la comprendieron. Aquí vemos la relación que hay, que existe entre la luz y la vida. Y dice que Jesús trajo luz y con la luz que trajo, vida. ¿Verdad? En el libro de Job, vamos a ver aquí cómo entonces la muerte, cómo se relaciona lo que es la oscuridad, cómo se relaciona con la muerte. En el libro de Job, el versículo, capítulo 10, Job 10, ya lo tienen. Muy bien, el versículo 21 y 22 dice, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega como sombra de muerte sin orden y que aparece como la misma oscuridad. Aquí vemos que las tinieblas están vinculadas, están relacionadas con ¿qué? Con la muerte, con el sepulcro. No hay un lugar, me imagino yo, más oscuro que un sepulcro. Ustedes se imaginan a una persona en una tumba. ¿Alguno de ustedes ha estado debajo de la tierra enterrado en un ataúd? ¿No? Qué bueno, yo tampoco. Pero me imagino lo oscuro que es esto, ¿verdad? Es decir que aquí vemos las tinieblas están relacionadas con ¿qué? Con la muerte, ¿verdad? Y Jesús vino a este planeta a dos cosas, vino a este planeta, para traer la luz y la vida y para disipar la luz y condenar a la muerte. Ahí mismo en el libro de Job, el capítulo 30, versículo 26. Job 30, 26. Dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba la luz, la oscuridad, entonces vino. ¿Qué representa aquí la luz y qué representa aquí las tinieblas? Porque si Jesús vino para traer la luz y disipar las tinieblas, ¿qué representa la luz y las tinieblas? Nos dice aquí que la luz representa ¿qué? El bien y las tinieblas representan el mal. Para que la luz viva en nosotros y nosotros vivamos en la luz, ¿cómo debemos nosotros vivir de tal manera que Jesús pueda vivir, pueda habitar en nuestro ser? ¿De qué manera? En el libro de Mateo,
allí palabras del mismo Jesús. Vamos a Mateo 6. Mateo 6. Versículos 22 y 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la muerte que en ti hay es tiniebla, perdón, que si la lumbre que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas será las mismas tinieblas? Aquí está hablando del ojo. Dice, si tu ojo es bueno, está diciendo, todo el cuerpo es bueno, pero si tu ojo es malo, dice, todo tu cuerpo es malo. Ahora, ¿cómo se realiza ese cambio en nosotros entonces para que la luz pueda entrar en nosotros? Para que nuestro cuerpo sea bueno. Porque si tenemos un ojo que lo que mira es tiniebla, entonces, ¿cómo podemos entonces permitir que nuestros ojos solamente vean luz? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener que mucho cuidado con qué, con lo que vemos. ¿Cómo nuestros ojos pueden llegar a ser malos? ¿De qué manera? ¿Tienen alguna idea? Cuando nosotros miramos cosas que no debemos de ver como cristianos, cuando nos acomodamos para ver las películas de Hollywood, cuando vemos allí películas donde hay solamente crímenes, asesinatos, violencia, destrucción, pornografía. Cuando el ojo ve todo esto, ¿qué sucede? ¿Ah? ¿Qué puede entrar a nuestro cuerpo? ¿Qué puede entrar a nuestra mente? La maldad solamente, lo malo. El espíritu de profecía le llama a los ojos, ¿sabe cómo le llama? ¿Verdad? Yo creo que algunos saben. Las avenidas del alma. Por aquí que entra lo bueno y lo malo. Y dependiendo cómo y qué nosotros miramos, es lo que determina cómo va a ser nuestra vida espiritual. De todos los sentidos son necesarios, porque Dios lo creó en nosotros. Pero de todos los sentidos, el ojo es el que puede determinar si nosotros nos podemos perder o nos podemos salvar. En el ojo es que se libra la batalla entre el bien y el mal. ¿Qué nosotros miramos? Es una ley de la vida, no es tan complicado. Lo que más contemplamos, eso llegamos a hacer. ¿Es así o no es así? Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos utilizar nuestros ojos para contemplar a quién, a Jesús solamente. Porque Jesús es luz, Jesús es vida. Y si Jesús es el único que entra por nuestros ojos, obviamente nosotros vamos a reflejar la imagen de Jesús donde quiera que vayamos. Segunda de Corintios 3:18. Mire lo que dice. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Dice aquí que si nosotros, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. O sea, nosotros miramos, oigan bien, denle sentido a este texto. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. ¿Cómo es eso a cara descubierta? ¿Ah? Cara. Mirando sin prejuicio, mirando, dice, como, dice, en un espejo la gloria del Señor. Pero aquí está mencionando un espejo. Ahora, parémonos delante de un espejo y miremos nuestra cara. Vamos a ver qué somos, cómo es nuestra cara, ¿verdad que sí? Ahora, no necesitamos mirarnos delante de un espejo para saber cómo está nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces el versículo dice, mirando que la gloria del Señor, cuando está hablando de gloria, aquí se está refiriendo a la luz de Dios, ¿verdad? Mirando la gloria del Señor, entonces dice, somos transformados de gloria en gloria a la misma semejanza. O sea, cuando nosotros contemplamos a Jesús, ¿verdad? La imagen de Jesús se va a reflejar en nosotros, ¿verdad? Y dice el versículo, en la misma semejanza, como el Espíritu del Señor. Le quiero leer un comentario, Espíritu de Profecía, en el libro titulado Hijos e Hijas de Dios. ¿Cuántos tienen este librito? ¿Algunos tienen este librito? Hijos e Hijas de Dios. Mi esposa me dice, yo lo tengo. En la página 140, para los que quieran tomar nota, Hijos e Hijas de Dios, la página 140. Oigan qué lindo lo que dice la hermana Juan en cuanto a la luz de Dios. Página 140. Vean lo que dice. Dice, si Cristo mora en el corazón, es imposible, dice, ocultar la luz de su presencia. O sea, si Cristo vive en mi corazón, donde quiera que yo vaya, la luz de Cristo se va a reflejar en mí. Y sigue diciendo, cuando la luz del mundo pasa, todas las dificultades se convierten ¿en qué? En privilegio. Y la confusión en orden, y el éxito y la sabiduría de Dios surgen de lo que pareció fracaso. O sea, cuando lo que fuimos una vez ya deja de ser, y ahora solamente ¿qué? Ahora solamente reflejamos la luz de Dios. Dice, los dones de la luz y la vida nos llegan juntos. O sea, una vez nosotros verdaderamente contemplamos a Jesús, no hay nadie que contemple a Jesús que se quede igual. No hay nadie. Porque cuando contemplamos a Jesús, automáticamente tiene que haber un cambio. Donde se va a reflejar la persona de Jesús. Ahora, ¿qué sucede cuando miramos, por ejemplo, esas películas de Hollywood? Y no solamente de Hollywood, de otros lugares también. Pero que no alaban el nombre de Dios. ¿Qué sucede?
no edificamos nuestra vida espiritual. Estamos edificando la vida del otro en nosotros. Estamos edificando la imagen del enemigo en nuestra vida. ¿Cómo llega a ser nuestro ojo en ese momento? Llega a ser malo. ¿Por qué? Porque lo que estamos es envenenando nuestro cuerpo con lo que estamos mirando. Contemplemos a Jesús. Que contemplando a Jesús sucede lo mismo que sucedió en la creación. ¿Qué sucedió en la creación? Se hizo la luz. Entra la luz y entonces tenemos vida, ¿verdad? 3 lecciones vitales que quiero dejar. Número 1, no, si quieren buscar el versículo, bueno, pero no lo voy a leer. Pero en Juan 12, versículos 35 y 36, nos habla, dice que el Señor Jesús quiere que nosotros aprendamos a andar en luz y caminando en luz. Segundo, Dios quiere que hagamos una separación radical entre la luz y las tinieblas, como hizo Jesús cuando creó el mundo y cuando vino a esta tierra. 1 Corintios 6, 14. Y 3, aprender a reflejar la luz. No podemos reflejar la luz a menos que la recibamos. Jesús es el único que tiene luz propia. Jesús es el sol, nosotros somos la luna. La luz que nosotros recibimos es luz que reflejada. Y la única manera de nosotros reflejar la luz es que estar con nuestra vista puesta ¿dónde? En el sol de justicia que es Cristo Jesús. En el libro de ahí mismo en San Juan, si quieren, este es el último versículo que vamos a buscar, en Juan 8:12, vamos a ver qué dijo Jesús allí. Juan 8:12. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá lumbre de vida. La única manera que nosotros podemos ser luz, hermanos, ya te lo he mostrado muchas veces aquí, es con nuestra vista puesta ¿dónde? En Jesús. Y quiero terminar leyéndole un comentario del Espíritu Profecía. Se encuentra en el libro Servicio Cristiano, en la página 27 y 28. Miren lo que dice, pongan bien atención a lo que dice aquí el Espíritu Profecía. Dice, aquellos a quienes Dios ha confiado los tesoros de su verdad, han de permitir que la luz brille en medio de las tinieblas morales. Dios exige que sus hijos brillen como luminarias en el mundo. No se exige que lo hagan solamente los ministros, sino todos discípulos de Cristo. Su conservación debe ser, dice, celestial. De esta manera serán luces en el mundo y la luz transmitida por su intermedio no se apagará jamás.
Los seguidores de Cristo deben ser instrumentos de justicia, obreros, piedras vivas que emitan luz a fin de que estimulen la presencia de los ángeles celestiales. Qué lindo, ¿eh? Y termina diciendo, todo el que esté relacionado con Dios impartirá luz a los demás. Si hay alguien que no tiene luz para dar, es porque no tiene relación con la fuente de la luz. Y yo pregunto en esta hora, mis hermanos, ¿tenemos luz para dar? Esa es una pregunta que debemos hacer nosotros personalmente, a cada uno, empezando por mí. ¿Tenemos luz para dar? Debe ser nuestra preocupación saber si en verdad en nosotros hay luz. Y solamente nosotros sabemos si tenemos un ojo bueno o los ojos buenos. ¿Qué miran nuestros ojos? Quiero que esta mañana pues nos llevemos a nuestros hogares este pensamiento o esta pregunta. ¿Tendré yo buenos ojos para que la luz entre en mi corazón, en mi mente, y que de mí solamente emane la presencia de Jesús? Que el Señor bendiga y podamos verdaderamente meditar en el mensaje de esta mañana. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar las notas del himno número 99. Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor. Ni muchas pruebas o dolores, ni amenazas o aflicción, ni aun este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación. Con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor, y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. A estos pies que caminaron para sanar y bendecir, horribles clavos traspasaron la suerte humana al compartir. ¡Qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió! Que por mis culpas fue azotado y burlas crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y con anhelo de salvarnos
su propia vida entregó. Oremos. Querido Dios, una vez más te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, porque aun sin nosotros merecerlo, Señor, tú nos bendices, nos da tu gracia. Y en esta hora rogamos, nos ayude, Señor, a reflejar la luz de tu presencia en nuestras vidas. Que podamos, Señor, verdaderamente cuidar nuestros ojos y permitir que solo las cosas que nos edifiquen, Señor, puedan entrar por ella. Especialmente tu presencia. Así que, Padre, llévanos con tu bien ahora a nuestros hogares. Imploramos que la presencia de tus ángeles también sea con nosotros en todo momento. Y una vez más te agradecemos por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.